La Blanca, Cristo, Dania, Daniel, Danise, Manuel, Fernanda, Giovanna, Buenas tardes, Gonzalo. profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Giovanna, Gonzalo, Hans, Jean, Jesús, John, Jordi, Joaida, Jocelyn, Justin, Lynn, Elisette, Lucy, Luigi, Luis Ángel, Malena, Marco, Mariori, Natalie, Rodrigo, Roxana, Vicky, Kevin. Buenas tardes con todos, buenas noches. Van a disculpar la demora. Tuve problemas con el WhatsApp web, no entraba mi WhatsApp web. Así que, bueno, y mi celular también, no, está con 0% de batería y prendía, se apaga, prendía, se apaga. Ya, vamos a empezar, jóvenes, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya. Ya, listo, jóvenes, vamos a avanzar. Sí, sí, está renegando, no cargaba, prendía, se apaga, prendía, se apaga, pero ya conseguí entrar. Ya, listo, chicos, empezamos, vamos a ver el tema de líneas y puntos notables. Vamos a separar la pizarra. Sí. Ya, listo. Ya. A ver, empezamos primero con las líneas notables, jóvenes. Aquí lo notamos. Las líneas notables. Como primera línea notable, vamos a ver el famoso, la sevillana. Ya, sevillana. Ya, ¿qué es una sevillana, jóvenes? Una sevillana, si tienes un triángulo, por ejemplo, le vamos a llamar A, B, C. La sevillana, jóvenes, la sevillana es de un vértice a cualquier punto del lado opuesto. Desde este vértice, por ejemplo, hacia cualquier lado. Puede estar acá, donde sea. Aquí, por ejemplo. En este caso, BD sería una sevillana interior. Aquí lo vamos a anotar. Uy, uy, uy. Y en este caso, aquí lo notamos, BD sería una sevillana interior. Y es una sevillana interior relativo a AC. Listo. Pero también, jóvenes, podríamos prolongar un poquito y trazar en este caso la sevillana exterior. En este caso, la línea de color celeste que le vamos a llamar BE sería una sevillana exterior relativo a AC. Ya sería una sevillana exterior relativo al lado AC. Listo. Entonces, la sevillana, jóvenes, queda en cualquier punto del lado opuesto de la prolongación. A ver, pasamos al siguiente punto notable. Se conoce como mediana. Una mediana, jóvenes. Ya, una mediana, si dibujamos aquí un triángulo, la mediana une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Este es el vértice, ¿sí o no? Y aquí tenemos el punto medio. Entonces, BM sería una mediana relativa. Aquí lo vamos a anotar, BM. Sería mediana relativa a AC. Primero es los conceptos, jóvenes. Ya ahorita vamos a ver los ejercicios, pero primero la teoría, ¿no? En este caso, BM es una mediana relativa al lado AC. Siguiente punto notable. Se conoce como... Ah, voy a acotar que por cada vértice sale una mediana. Aquí sale una mediana y aquí también sale otra mediana. Entonces son tres medianas las que se puede trazar en un triángulo. Siguiente punto notable. Se conoce como altura. Listo. Una altura, jóvenes, si tenemos un triángulo, y le vamos a poner el triángulo ABC. Si queremos trazar la altura, sí, cuando cae en el lado, o sea, por ejemplo, si yo trazo esta mediana, si yo trazo esta mediana y cae en BC, entonces sería mediana relativa a BC, donde cae, o sea, en el lado opuesto en este caso. ¿Se entiende esa parte, Alexandro?
Esto sería una mediana relativa al lado BC, porque cae en BC. A ver, si quiero trazar por aquí una altura, la altura, jóvenes, une el vértice y le trazo una línea que forme 90 grados con el lado opuesto. En este caso, BH, aquí lo anotamos, es altura relativa a AC. Ya, altura relativa a AC. Listo. A ver, si tenemos, por ejemplo, un obtusángulo, vamos a llamar ABC. Si quiero trazar la altura, buenas noches, Malena. Si quiero trazar la altura desde el vértice B, no lo vas a hacer así, ¿no? Estaría recontra mal, ¿sí o no? Tendrías que prolongar. Prolongamos un poquito y cae en la prolongación la altura. Ya, ahí está. En este caso, esa línea de color verde, aquí es la altura de la línea verde. En este caso, BH, aquí lo notamos. BH es una altura relativa al lado también AC. Ya, relativa a AC. Porque cae en la prolongación. Esto de aquí estaría mal, ¿no? A ver, vamos a borrar. Eso, así sería la altura. Esta altura cae en AC, solamente que está cayendo en su prolongación. Ahora, si tenemos un triángulo rectángulo, si por aquí tenemos un triángulo rectángulo y le llamamos, por ejemplo, ABC, entonces nos daremos cuenta, jóvenes, nos daremos cuenta que BC es una altura. ¿Por qué es una altura? Porque forma 90 con el lado opuesto. Entonces aquí definimos, BC es una altura relativa a AC. Y en este caso, AC, a ver, una para que pienses tú y participes. AC sería una altura relativa a qué lado, a ver, participa. AC sería una altura relativa a qué lado, ¿en qué lado está cayendo? A BC, correcto. Claro, si tú te fijas, esa línea morada está cayendo en BC, ¿no? Está formando 90 con BC, entonces sería una altura relativa a BC. Entonces hemos visto la altura, ¿no? Tanto para un acutángulo, para un obtusángulo y para un triángulo rectángulo. Siguiente punto notable. Se conoce como bisectriz interior. Ya, bisectriz interior. Listo. En este caso voy a dibujar aquí un triángulo. Le vamos a llamar ABC. Ya. En ese triángulo voy a trazar esta línea que divide en dos ángulos iguales. Cuando una línea divide en dos ángulos iguales, de igual medida, se conoce como bisectriz. En este caso está bisecando el ángulo interior. Entonces su nombre sería BD, es una bisectriz. Ya, bisectriz interior relativo a AC. En este caso, BD es una bisectriz interior relativo a AC. ¿Cuántas bisectrices puedo trazar? Tres. Uno, por aquí sale otro. Y también por aquí sale otra bisectriz. Entonces, se puede trazar, jóvenes, tres bisectrices interiores. Igual, ¿no? Se puede trazar por aquí tres alturas. Una altura, dos alturas y tres alturas. Ya, alturas también se puede trazar tres. A ver, siguiente punto notable, número 5. Se conoce como bisectriz exterior. Ya, bisectriz exterior. La bisectriz exterior, jóvenes, biseca a un ángulo exterior. Si tengo, por ejemplo, este triángulo ABC, ya si tengo ese triángulo ABC, prolongamos uno de los lados y esto de aquí sería un ángulo externo. A ese ángulo externo lo vamos a bisecar, o sea, una línea que forme dos ángulos de igual medida. Y ahí está, ¿ves esa línea? Si esa línea divide el ángulo externo en otros dos iguales, esa línea se llamará su nombre bisectriz exterior, aquí lo notamos. BD sería una bisectriz exterior relativo a AC, relativo al lado AC.
Listo. Listo, jóvenes. Aquí tenemos la bisectriz exterior. ¿Qué es la bisectriz exterior? Es una sevillana que biseca a un ángulo exterior. Listo, jóvenes. Ahí tenemos las líneas notables. Falta una línea notable. Tómale una captura. Tómale una poderosa captura. Ya está. Listo. Siguiente. Ya separamos la pizarra. Ya falta una línea notable en la número 6. Se conoce como mediatriz. Listo, mediatriz. A ver, una mediatriz, jóvenes, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo ABC, aquí vamos a dibujar el triángulo ABC. Si yo quiero trazar la mediatriz, por ejemplo, de este segmento, o de AC de frente, ¿no? Si quiero trazar su mediatriz, primero ubico su punto medio, jóvenes. Primero ubicamos el punto medio. El punto medio de AC más o menos por acá. Y desde ese punto medio levantamos una perpendicular. Esa línea de color verde, esa línea de color verde se conoce como mediatriz. En este caso sería mediatriz ¿de quién? De AC. Listo. Entonces, ¿qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular porque forma 90 grados y además contiene el punto medio de un segmento. Listo, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna consulta con las líneas notables? A ver, avísenme. Escríbanme en el chat. Pueden usar sus micros también. Ya, entonces ya saben reconocer las líneas, ¿no? Mediana, altura. La mediatriz, claro, por eso su nombre media. O sea, en el punto medio y además forma un ángulo de 90. Dime, Justin. Ya. A ver. ¿A cuántas bisectrices exteriores? Si tenemos un triángulo, por ejemplo, esto sería una bisectriz exterior, ¿sí o no? Prolongamos. Esto sería una bisectriz también exterior, ¿sí o no? Y eso también sería una bisectriz exterior. O sea, ¿cuántas bisectrices exteriores podemos trazar en el triángulo? Uno, dos y tres. Claramente se puede ver que se pueden trazar tres bisectrices exteriores. ¿Ha quedado claro, Justin? Listo, perfecto. Ahora sí, jóvenes, continuamos con los puntos notables. Así como hay líneas notables, también existen puntos notables y vamos a estudiar cada uno de ellos. A ver, empezamos como primer punto notable, el famoso baricentro. Usualmente el baricentro se representa con la letra G. Listo. El baricentro, jóvenes, es la intersección de medianas. Ya habíamos definido las medianas, jóvenes. A ver, vamos a ver acá. Así era la mediana, ¿sí o no? Del vértice al punto medio. Entonces, si tú trazas dos medianas, mira, 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 aquí voy a trazar una primera mediana. Ya, ahí está, una primera mediana. ¿Cómo que hace la mediana? Dos segmentos iguales. Voy a trazar aquí la otra mediana. Ya, ahí está la otra mediana. Entonces, ahí hemos trazado dos medianas. Listo. La intersección de esas dos medianas se conoce como baricentro. Y la tercera mediana está obligada a pasar por ese punto. O sea, si yo junto este vértice con el baricentro, también tiene que ser mediana. Quiere decir que estos segmentos van a ser iguales. Ahora, el baricentro divide la mediana en dos segmentos en la razón de 1 a 2. ¿Qué significa eso, profesor? No entiendo. Del baricentro hacia el lado le vamos a poner K. Y del baricentro hacia el vértice sería el doble. Por eso decimos relación de 1 a 2. A ver, por aquí. Si aquí del baricentro al lado le pongo M, ¿cuánto sería esto de aquí? Díctame. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2M, correcto. Si aquí, por ejemplo, le pongo N, ¿cuánto sería esto de acá? Sería 2N, correcto. Esa es la relación, jóvenes, de 1
De 1 a 2. Grábate esas propiedades, ¿no? En el baricentro es intersección de medianas y además el baricentro divide en dos segmentos en razón de 1 a 2. Siguiente punto notable, se conoce como ortocentro. Ortocentro. ¿Ya qué es el ortocentro? La intersección de alturas. Y aquí vamos a... uy, ya, aquí vamos a bajar un poquito. Entonces, el baricentro era intersección de medianas. Aquí lo notamos. Intersección de medianas. ¿Qué es el ortocentro? Intersección, aquí lo notamos. Intersección de alturas. Listo. A ver, vamos a hablar tres casos. Si tengo, por ejemplo, un acutángulo, si quiero trazar la altura de este vértice de manera perpendicular. Ahí está la primera altura. Ya, primera altura. Segunda altura. Y esas dos alturas determinan un punto notable que se llama ortocentro. Usualmente se representa con la letra H. Listo. Ahora, si yo junto este vértice con el ortocentro, aquí tiene que ser también altura. O sea, forman 90 grados. Ya, entonces ya sabes, el ortocentro es la intersección de las alturas. ¿Cuántas alturas puedo trazar? Tres. Y las tres alturas concurren en un solo punto que se va a llamar ortocentro. Si tengo, por ejemplo, un acutángulo, un obtusángulo, perdón. Si tengo, por ejemplo, ese obtusángulo, si quiero trazar la altura de este vértice, no es así. Esto estaría mal, ¿no? Tienes que prolongar. Prolongas. Prolongamos un poquito y recién le trazo la altura. Ya, ahí está la altura. Igual aquí, ¿no? Prolongamos y le trazo la altura. Ya, ahí está la altura. Ahora, cuando se intersequen esas dos alturas, o sea, hay que prolongarlas, obviamente, para que se intersequen. La intersección se va a llamar ortocentro. Eso significa que en un triángulo obtusángulo, el ortocentro es un punto exterior. Ahora, si yo trazo la tercera altura, por aquí más o menos, al prolongar esa altura tiene que coincidir con el ortocentro. Prolongo y va a coincidir, porque las tres alturas concurren en un punto. ¿Se entiende, jóvenes? A ver, avísenme. Avisen. ¿Qué es el ortocentro? La intersección de alturas. Y las tres alturas, como puedes apreciar, concurren, se concentran en este punto que se va a llamar ortocentro. Ese sería en un triángulo obtusángulo. Ahora, ¿qué pasa con el triángulo rectángulo? Si tenemos un triángulo rectángulo, jóvenes, ¿dónde está la altura? Ya hemos dicho que esta es una altura. Y esto también es una altura. Entonces, como tú te puedes fijar, estas dos alturas están concurriendo en este punto. Quiere decir que en el triángulo rectángulo, el ortocentro es donde está el vértice del ángulo recto. Esto de aquí sería el ortocentro. Ya, el vértice donde está el ángulo recto. Y la tercera altura sale de ese vértice, ¿no? Aquí está la tercera altura. Entonces, como pueden apreciar, las tres alturas son concurrentes. Ya, aquí las tres alturas están concurriendo en ese punto que se va a llamar ortocentro. Listo, siguiente punto notable, número 3, se conoce como incentro. ¿Ya qué es el incentro, jóvenes? El incentro es la intersección, aquí lo vamos a anotar, intersección de bisectrices interiores. Ya, intersección de bisectrices interiores. A ver, si tenemos, por ejemplo, un triángulo ABC o un triángulo nada más, en ese triángulo, esto es una bisectriz interior. Recuerda que la bisectriz interior separa en dos ángulos de igual medida. Ya, esta es la bisectriz interior, quiere decir que estos ángulos son iguales. Eso también sería bisectriz interior, quiere decir que estos ángulos son iguales. Usualmente, jóvenes, al incentro se representa con la letra I.
Entonces, esas dos bisectrices interiores se cortan en un punto notable que se llama incentro. ¿Y qué sucede? La tercera bisectriz pasa por ese punto. Pasa por ahí. Ahí está, ¿ves? Las tres bisectrices son concurrentes. Quiere decir que esto también sería bisectriz. Phi y phi. Entonces, además, jóvenes, el incentro siempre va a ser un punto interior. Por eso el prefijo incentro de interior. Listo, jóvenes. ¿Se ha entendido qué es el incentro? Hablen. ¿Qué es el incentro? ¿Intersección de qué? De bisectrices interiores. Correcto. Ya, esas definiciones, ¿no? No vas a poder resolver tus problemitas si es que no sabes los conceptos. Entonces, primero hay que familiarizarnos con esos conceptos. A ver, siguiente punto notable, correcto. Se conoce como excentro. Listo. El excentro, jóvenes, es la intersección, aquí lo vamos a definir, intersección de dos bisectrices exteriores, y una bisectriz interior. Ya, una bisectriz interior. Entonces, el excentro, jóvenes, es la intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. En este caso voy a dibujar aquí un triángulo. En ese triángulo vamos a trazar esta bisectriz exterior. Date cuenta, esto es una bisectriz exterior. Esto también es una bisectriz exterior. ¿Ya? Y el punto notable se va a conocer como excentro. Ahí están las dos bisectrices exteriores. Ahora, si unimos ese excentro con este tercer vértice, esto que voy a dibujar sería una bisectriz, pero interior. Ya, aquí está, phi, y aquí le ponemos phi. Entonces, ¿qué es el excentro? El excentro es la intersección de dos bisectrices, mira, dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Eso sería el excentro. Listo, jóvenes, tómenle una capturita. ¿Ya le han tomado la capturita? Avisen. Ya, listo. A ver, siguiente. Falta el circuncentro. Circuncentro, siguiente punto notable. Ah, el excentro, jóvenes, se representa usualmente con la letra E. A ver, siguiente punto notable, número 5. Número 5 se conoce como circuncentro. Listo, circuncentro. A ver, el circuncentro, jóvenes, es la intersección de mediatrices. Si yo, por ejemplo, tengo este triángulo, una mediatriz estaría por acá. Recuerda que la mediatriz era 90 y en el punto medio. Ya, ahí está la primera mediatriz. Listo. Ahora voy a trazar otra mediatriz por acá. Ya más o menos por ahí. Entonces, esa otra línea es una mediatriz. La intersección de esas dos mediatrices tiene su nombre, punto notable, se conoce como circuncentro. Entonces voy a anotar aquí la definición. ¿Qué es el circuncentro? El circuncentro es intersección de mediatrices. Listo. Intersección de mediatrices. Ahora sí, hay un teorema, jóvenes. Aquí lo vamos a anotar. Teorema. Teorema. El circuncentro equidista de los vértices del triángulo. El circuncentro equidista, ese concepto interesante, equidista, o sea, igual distancia, equidista de los vértices del triángulo.
Ya, ahí está. El circuncentro equidista de los vértices del triángulo. A ver, ¿cómo lo voy a plasmar eso en mi gráfico? Mira, mira, mira. Tú sabes que esto es un vértice del triángulo, este es un vértice y este es un vértice. El circuncentro equidista, o sea, tiene igual distancia. Quiere decir que esta longitud es igual a esta longitud. Y también es igual a esta longitud. ¿Ves? Entonces quiere decir que esto sería un circunradio, esto sería un circunradio, esto sería un circunradio. Equidista de los vértices. Eso sería en un triángulo acutángulo. Ahora, ¿cómo sería un obtusángulo? A ver, vamos a ver. En un obtusángulo, si tengo este triángulo obtusángulo, una mediatriz la trazo por acá. Como es mediatriz, aquí son iguales. Entonces, esa línea verde es la mediatriz. Otra mediatriz estaría por acá, más o menos por aquí. Ya, ahí está la otra mediatriz, formando 90. Entonces, esas dos mediatrices se cortan en un punto que se conoce como circuncentro. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que el circuncentro equidista de los vértices, este es vértice, vértice, vértice. Entonces, el circuncentro equidista quiere decir que estas longitudes van a ser iguales. Listo. Ahora, en un triángulo rectángulo, jóvenes, en un triángulo rectángulo, y aquí lo notamos. En un triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Ya, y tiene que equidistar de los tres vértices, ¿no? Entonces quiere decir que esto de aquí, R. Esto de aquí, R. Y esto de aquí también sería R, equidista. Entonces, en un triángulo rectángulo, O es el circuncentro. O sea, el punto medio de la hipotenusa. Listo, jóvenes. Ahí está. Entonces, ¿qué es el circuncentro? La intersección de las mediatrices. Y además el circuncentro equidista de los vértices. Listo, jóvenes. Finalmente, teoremas. Con esto ya terminamos y pasamos a los ejercicios. A ver, voy a dibujar aquí el siguiente triángulo. En ese triángulo voy a trazar esta bisectriz interior y trazo esta bisectriz interior. La intersección, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba la intersección de bisectrices interiores? Díganme. ¿Cómo se llamaba la intersección de bisectrices interiores? Correcto, Natalie, se llamaba incentro. Ahora, si al ángulo que esté en el incentro, yo por ejemplo a este ángulo que está en el incentro le pongo X y arribita le pongo M, ¿a qué es igual el X? Es un teorema. El teorema dice que el X es 90 grados más la mitad de este ángulo que está arriba. La mitad de M, o sea, ¿cuánto es la mitad de M? Sería M medios. Entonces, eso es lo que nos indica el teorema, ¿no? El ángulo X sería 90 grados más la mitad de M medios. Siguiente teorema. Tengo el triángulo y trazo estas líneas. Esto es una bisectriz exterior. Y eso también es una bisectriz exterior. Pregunta, ¿cómo se llamaba la intersección de bisectrices exteriores? A ver. Correcto, Luigi. Se conocía como excentro. Ahora, en ese excentro hay un ángulo que le voy a poner X. Y al frente de X le vamos a poner M. ¿A qué es igual a X? Parecido al de arriba, pero le cambias el signo. 90 menos, menos la mitad, ¿sí o no? 90 menos M medios. Ya, ahí está, 90 menos M medios. Listo, jóvenes. Siguiente teorema. Dibujamos un triángulo. Trazamos la bisectriz exterior y trazamos la bisectriz interior. ¿Cómo se llama el punto notable? ¿Cómo se llama su punto notable? Cuando se cortaba una bisectriz exterior e interior. ¿Cómo se llama? También se sigue llamando excentro, correcto. También se sigue llamando excentro.
Ahora, el ángulo que está en el excentro le voy a poner X y a este ángulo le voy a poner M. ¿A qué es igual el X? La mitad de M. O sea, M sobre ¿cuánto? M sobre 2. Eso sería el teorema. O sea, el X sería la mitad de M. Listo, jóvenes, tómenle una capturita. Tómenle una capturita y vamos a empezar con los problemas. Tiene harta teoría nomás, ¿no? Ya listo, jóvenes. Ahora sí, arrancamos con los problemas de la práctica. ¿En qué página está, profesor? Está en la página... A ver, página. Mm, creo que es la página... Ay, ¿dónde está mi guía? A ver. Ya, página 28. Página 28. Listo, jóvenes. Empezamos entonces con los problemitas. Práctica. Ya, ahí lo tenemos. Problema número 1. Ya, una pregunta. Esto es una bisectriz exterior con respecto al triángulo y esto es una bisectriz interior. ¿Cómo se llamaba su punto notable? A ver. Bisectriz exterior y bisectriz interior. Se conocía como excentro, ¿sí o no? Excentro. Ya, y si es excentro, había un teorema, no vamos a buscarlo por acá. Ahí está, excentro. Este de aquí le vas a aplicar. Aplícale ese teorema, solamente que está al revés, ¿no? El ángulo que está en el excentro es la mitad de este ángulo. ¿Pero cuánto vale este ángulo por dato? El ángulo ABC vale 3x menos 60. Listo, entonces, ¿cómo sería la ecuación? A ver, ¿a qué es igual el x? A la mitad de... ¿A la mitad de quién? De 3x menos 60, ¿sí o no? Ya, este 2 pasa multiplicando. ¿Cuánto sería? Díctenme rápido. 2x, ¿no? 2x es igual a 3x menos 60. Este 2x pasa restando al 3x, que sería x, y este negativo pasa con signo positivo. O sea, el x en este caso sería 60 graditos. Buscas en tus claves y le marcas. ¿Qué hemos aplicado, jóvenes? El excentro. Es apropiado, ¿no? El ángulo que está en el excentro es la mitad de este ángulo. Correcto, Ana. Correcto, Alexander. Alexandro. Justin. Luigi. Problema número 2. A ver. Número 2 nos indica lo siguiente. Calcule X. Ya, jóvenes, una pregunta. Con respecto a este triángulo, esto viene a ser una bisectriz exterior y esto también es una bisectriz exterior. ¿Cómo se llama su punto notable? Cuando se Ex- cortan dos. Ahí está, correcto, señorita. Se conoce como excentro. Excentro. Ahora, hay que ver el teorema, ¿no? Cuando eran dos bisectrices exteriores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están. Dos bisectrices exteriores. Este teorema vamos a aplicarlo. Ya listo. ¿Cómo sería aplicando el teorema? A ver, ¿a qué sería igual el Y? Este ángulo Y, ¿a qué sería igual? Ayuden. Sería 90 grados. Menos y sobre 2. Correcto. 90 menos Y sobre 2, ¿sí o no? Ya, ahora, como esto es una fracción, o sea, la idea es eliminar la fracción, ¿no? ¿Por cuánto multiplicamos a todo? Si el denominador es 2, multiplicamos por 2, ¿sí o no? Si multiplico por 2 a Y sería ¿cuánto? 2Y. Aquí sería ¿cuánto? Dicten 180 menos ¿cuánto? Por 2, esto de aquí por 2 se va. Menos Y, ¿sí o no? Ya, ahora este negativo pasa sumando, ¿cuánto?
3y es igual a 180. Pasa dividiendo, ¿y cuánto vale el y? 60. 60 graditos, correcto, 60 graditos. Ahora, si ya sé que y vale 60, o sea, si hemos averiguado que este ángulo vale 60, como un ángulo ya no mide 180, ¿cuánto tiene que ser la X? 120. Correcto, Mario. Tiene que ser 120 grados hexagesimales. Buscas en las claves y la alternativa B. Listo, jóvenes. Correcto, Mariori. Correcto, Ana Gabriela. Correcto, Natalie. Correcto, también Justin. Listo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, jóvenes. Ya, ahí lo tenemos. A ver, dice lo siguiente. En un triángulo ABC vamos a dibujarlo. Ya, ahí lo tenemos. El triángulo ABC. En un triángulo ABC, el ángulo A menos el ángulo C es igual a 36. El ángulo A menos el ángulo C es igual a 36. Esto significa, jóvenes, aquí lo vamos a anotar, significa que se diferencian en 36, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando es resta se aplica mínimo. ¿En qué sentido, Alexandro? En la anterior. ¿Esto de acá? Claro, está aquí el 1, ¿sí o no? El 1 y aquí el 1. Entonces el mínimo sería 2, ¿no? El mínimo como múltiplo sería 2 y a todo lo multiplico por ese mínimo. ¿Se entiende? A ver, confírmame. Ahí está. Entonces, eso se hace con la finalidad de eliminar la fracción, para no tener fracción, porque la fracción pues siempre es un poco tedioso. Entonces, para hacer más sencilla nuestra ecuación, por 2 lo multiplicamos, que es el mínimo, y te va a quedar algo más elegante, ¿no? Ya no hay fracción y eso es más rápido de resolver. Esa es la idea. A ver, vayamos con el problema número 3. El ángulo A y el ángulo C se diferencian en 36. Eso significa el ángulo A menos el ángulo C es igual a 36. ¿Cómo también lo puede interpretar? Que los ángulos se diferencian en 36. Eso significa que si este ángulo vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo de acá? A ver, díganme. Eso significa que se diferencian en 36. O sea, una cantidad es 36 grados mayor que la otra, o más que la otra. ¿Cuánto sería este ángulo? Alfa más cuánto? 36. Alfa más 36. Cosa que como tú puedes apreciar, estos dos ángulos se están diferenciando en 36. ¿Qué significa? Que el otro ángulo es 36 grados más que este ángulo C. Listo, jóvenes. Ahora, ¿qué más dice el texto? Se traza la bisectriz interior BD. Recuerda que la bisectriz divide en dos ángulos iguales. Ya es la bisectriz interior BD y como es bisectriz, quiere decir que este ángulo es igual con este. Calcule el ángulo ABD. Ya, ahora sí, jóvenes, una pregunta. ¿Cuánto suman estos tres ángulos internos o cuánto deberían de sumar estos tres ángulos interiores? Díganme. 100, 180, ¿sí o no? Para que me dé 180, ¿cuánto tiene que ser este tercer ángulo? Considera que ya hay 36. ¿Cuánto le tendrías que añadir para que sea 180? 144. Y acá hay dos alfas, entonces le tenemos que restar esa cantidad. Cosa que si nosotros sumamos, verifíquenlo ustedes mismos, al sumar va a dar 180 o no va a dar 180. Quiero que ustedes lo verifiquen. A ver si va a dar, sí o no, porque se va a simplificar los alfas y te va a quedar 36 más 144 que te va a dar 180, ¿sí o no? Entonces, es una manera de encontrar los ángulos, ¿no? Hacerlo llegar hasta 180. Entonces, ya sabemos que todo esto vale 144 menos 2 alfa, pero como es bisectriz, ¿en cuánto se va a repartir cada ángulo? Si es bisectriz y además son iguales. ¿Cuánto se reparte?
72, pero ¿qué más? ¿Más alfa o menos alfa? Ahí está, 72 menos alfa. Y aquí también sería 72 menos alfa. Cosa que si tú sumas ahí 144 menos 2 alfa. Ahora, ¿qué pide el ejercicio? Calcule el ángulo ADB. ADB, ADB, o sea, este ángulo de acá. Listo, jóvenes. A ver, atento acá. Este ángulo, con este ángulo, me da el externo, ¿sí o no? Ustedes saben ese teorema de los triángulos. La suma de dos internos, o sea, este alfa, sumado con 72 menos alfa, me va a dar el ángulo externo, que en este caso sería X. Se va, se va. Y el X valdría ¿cuánto? 70 y 72. Listo. La E de Esparta, jóvenes. Bueno, hay que saber completar ángulos inmediatamente, ¿no? Esto tiene que ser un ejercicio mental rápido. A ver, siguiente ejercicio, jóvenes, número 4. Número 4. A ver, el número 4 nos indica lo siguiente. En la figura calcule el valor de X sabiendo que H es ortocentro, esto de aquí es ortocentro, y además RB es igual a RH, así lo dice, ¿no? Una pregunta, ¿qué era el ortocentro? A ver, ayúdenme, ustedes lo tienen anotado. ¿Qué era el ortocentro? ¿Intersección de qué? De alturas. Correcto, es la intersección de las alturas. Si nosotros revisamos la teoría, aquí está el ortocentro, ¿no? Que es la intersección de alturas. Listo, jóvenes. Ahora, ya sabiendo ese concepto, si ya sabemos qué es intersección de alturas, entonces yo les hago ciertas preguntas. Al unir este punto y este y prolongar esto tiene que ser una altura, ¿sí o no? O sea, ¿qué ángulo forma acá? ¿Qué angulito si es altura? 90, ¿sí o no? Claro, o sea, como este es ortocentro, por el ortocentro pasa la altura. Quiere decir que esto de aquí es una altura, forma 90. Esto también sería una altura. Un poco chueco va a salir, pero también sería una altura, porque forma 90. ¿Estamos de acuerdo? A ver, avísenme. El ortocentro es intersección de alturas. Ya, una pregunta. Este triángulo acá es notable. ¿En qué triángulo rectángulo los catetos son iguales? ¿De cuánto? De 40 y 45, 45. Si vemos un triángulo rectángulo donde los catetos son iguales, ese notable será de 45, 45. Listo, jóvenes. Ahora, aquí le voy a poner una letra M. Si tú te fijas en el triángulo ABM, ya, este ángulo vale 45 y este de aquí es el X. ¿Cuánto sería el X? A ver, díctame, está fácil. Notable también. ¿Sería cuánto? 45, porque sigue siendo el notable de 45, 45. Entonces quiere decir que el resultado sería la alternativa C y ya estaría resuelto. ¿Qué hemos aplicado? El concepto de ortocentro. Hemos trazado las alturas, se formó un notable de 45 y aquí también se formó otro notable de 45 y ya estaría resuelto. Siguiente problemita número 5. A ver, el 5 indica lo siguiente. Calcula X sabiendo que G es baricentro y además AG vale 10 tercios. Ya, una pregunta. ¿Qué era el baricentro? Ayúdeme con ese concepto. Intersección de medianas. Correcto, Luigi. Intersección de medianas. Aquí está justamente la teoría, ¿sí o no? Ahí está. Y el baricentro divide la mediana en dos segmentos en la razón de cuánto. De 1 a 1, 2, 2. ¿sí o no? Correcto, de 1 a 2. Ahora, ya sabes que el baricentro es intersección de medianas. Quiere decir que si yo prolongo esta línea, mira, mira, si yo prolongo, tiene que ser mediana. Significa que estos segmentos
van a ser iguales porque esta línea tiene que ser una mediana. Ya, listo. Ahora sí, por la relación de 1 a 2, si aquí vale 10 tercios, ¿cuánto sería acá? ¿Te acuerdas que esto era acá y esto era 2K? O sea, ¿cuánto? La mitad sería, ¿no? La mitad de 10 tercios. ¿Cuánto es la mitad de 10 tercios? La mitad es lo mismo que decir un medio, ¿no? Ya, pero si tú lo multiplicas, efectivamente sale 10 sextos. Pero le saco la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 10 tercios? 5 tercios, ¿sí o no? 5 tercios, ya. La mitad de 10 tercios es 5 tercios. ¿Cuánto vale toda esta longitud? Suma. ¿Cuánto? 15 tercios, pero ¿cuánto es 15 tercios? Se puede dividir. Correcto, sería 5. Ahora, si tú eres astuto, te vas a dar cuenta que hay un notable, ¿sí o no? Porque esto vale 4, esto vale 5, entonces fácilmente tú puedes hallar esto porque es un notable. Ah, ahí está, correcto, Gabriela, correcto, Oscar, correcto, Justin, correcto, Alexander. Entonces esto sería 3. Y si aquí vale 3, aquí también sería 3 y ya salió. Por lo tanto, el X en este caso sería 6. ¿Qué hemos aplicado, jóvenes? La definición de baricentro, porque es una mediana, y luego la relación de 1 a 2, que hay que saber también esa relación, joven. Listo, siguiente problemita, número 6. Ya, ¿qué es el incentro? ¿Qué es el incentro? A ver, La intersección de las bisectrices interiores. correcto, Mario. Intersección de bisectrices interiores. Si recurrimos a nuestra teoría, aquí está el famoso incentro. Ya, ahí está. Entonces, es la intersección de bisectrices interiores. Significa, jóvenes, que como este es el incentro, esta línea sería bisectriz interior. ¿Qué significa? Que los ángulos, ¿cómo son acá? ¿Cómo tienen que ser estos dos angulitos? Si es bisectriz. Iguales. Iguales. ¿Qué le pongo aquí entonces? X. X. Correcto. Ahora, eso también sería una bisectriz interior, ¿no? Porque por el incentro pasan bisectrices. Quiere decir que estos angulitos serían iguales. Tita le voy a poner. Ahora, jóvenes, había un teorema con las bisectrices. Vamos a recordarlo. Aquí está. Ya, ahí está el teorema. Lo estoy anotando por acá. Aplicando ese teorema, jóvenes, ¿a qué sería igual este ángulo que le voy a poner Y? A ver, ayúdenme. ¿A qué es igual Y? 90. Es el teorema solamente que está en otra posición. ¿Cómo sería? Díctenme. 90 más la mitad de 40, ¿sí o no? Ahí está. ¿Y cuánto sería Y? Es fácil hacer esto. 110, ¿no? Quiere decir que este angulito de acá sería 110. Ya, ahora como todo vale 180, porque un ángulo ya no es 180, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Para que dé 180. Sería 70, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama este triangulito que tiene dos lados iguales? ¿Triángulo qué? Isósceles, correcto. Y si es isósceles, ¿cuánto le tengo que poner aquí? ¿Cuánto? 70. 70. Correcto. Estos dos lados son iguales y los ángulos son iguales. Finalmente, jóvenes, la suma de estos tres ángulos, 180, es decir, 140 más X me tiene que dar ¿cuánto? 180. ¿Cuánto sería el X? 40. 40 grados hexadecimales. Y ya estaría resuelto el problema. ¿Qué hemos usado? El concepto de incentro y por ahí se ha formado triángulo isósceles, ¿no? Listo. A ver,
Mis milagros, si desea me puede hacer el anfitrión para yo continuar con la clase. Voy a recuperar lo que me he demorado. A ver si me escucha, Miss. Cosa que yo normal continúo y ya también lo paro la grabación y cierro la sesión. A ver, vamos a continuar entonces. Problema número 7. Ya, problema número 7. Si es que como me he retrasado, jóvenes, tampoco sería justo que la corte, ¿sí o no? Bueno, me he retrasado porque no podía entrar por el WhatsApp web, mi celular está con 0%. Prendía, se apagaba. Hágala más difícil, me dicen. No, tranquilo, flaco, ahorita ya, solito ya, mientras avanzamos te vas a dar cuenta que vamos a ver algunos conceptos que tienes que saber manejar. Listo, a ver, correcto, amiguita, muchas gracias. A ver, dice, calcule X sabiendo que O es circuncentro y además BO vale 8. Ya, BO vale 8. Una pregunta, jóvenes, ¿qué era el circuncentro? A ver, ayúdenme con la definición. ¿Qué era el circuncentro? Circuncentro, intersección de qué líneas notables de mediatrices. Y había un teorema, ¿no? El circuncentro X, equidista de quiénes, de los vértices, ¿sí o no? Claro. Ahí está la teoría para que lo veas, ¿no? Y ahí está el circuncentro. El circuncentro es la intersección de las mediatrices, pero voy a usar el otro teorema, que el circuncentro equidista de los vértices. Tú sabes que aquí está el circuncentro y la misma distancia hacia los vértices. Ese concepto voy a usar. Como esto es circuncentro equidista de los vértices, quiere decir que esta longitud, con esta otra longitud, con esta otra longitud, ¿cómo tienen que ser? A ver, dígame, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale acá? Rápido, ayúdame, ¿cuánto vale? Correcto, vale 8. Ahora, ¿qué triángulo se ha formado por aquí? Cuando tiene dos lados iguales, porque esto vale 8 y esto vale 8. ¿Cómo se llama ese triangulito? Triángulo isósceles, correcto, es un isósceles. Y si es un isósceles, ¿qué ángulo le pongo aquí? 40. Ah, por ahí me están preguntando si es la intersección de los circunradios. Sí, también, porque esto es circunradio, este es circunradio, circunradio. Los tres circunradios están concentrándose en este punto. Es la intersección de los circunradios. Está bien, ¿no? A ver, avísame por ahí, Alexandro. Sí, porque son circunradios. En realidad esto tiene su nombre, es un nombre técnico, circunradio. Ya, ahora, como esto vale 40, ¿cuánto sería acá? Te vas a encontrar con un poderoso notable. ¿Cuánto? 30, ¿sí o no? Y eso es notable, ¿sí o no? Porque es 90 también. ¿Cómo es ese notable? Vamos a repasarlo. Capaz por ahí te has olvidado, pero quién sabe, uno nunca sabe. En el triángulo notable, jóvenes de 30 y 60, si la hipotenusa vale 2K, el cateto opuesto a 30 vale la mitad. La mitad. Entonces, como este es notable, jóvenes, como este es notable, ya como es triángulo notable, si la hipotenusa vale 8, el opuesto a 30 vale la mitad. ¿Y cuánto sería la mitad? Eso me va a dar como resultado 4 y ya estaría resuelto. O sea, sería la E de Esparta. Listo, jóvenes, ¿qué hemos aplicado en ese ejercicio? El concepto de circuncentro, el circuncentro equidista de los vértices. Listo, jóvenes, siguiente ejercicio, número 8. Ya. A ver, número 8. En la figura calcule X sabiendo que es el excentro. Ya, una pregunta, jóvenes. A ver, vamos a buscar el excentro. ¿Dónde está? Había una propiedad del excentro. Aquí está, te encontré. Ya, ahí está. ¿Cómo sería aplicando? Si esto es excentro, este ángulo aquí es igual, 90 menos ¿cuánto? 90 menos 3x sobre cuánto, porque es la mitad, ¿no? 3x sobre 2, ¿sí o no? Claro, por la propiedad sería 90 grados menos la mitad del opuesto. Ahora, ¿cuánto tienen que sumar estos tres ángulos interiores? Teorema.
180, ¿sí o no? Entonces mi ecuación sería este ángulo más este otro ángulo más este otro ángulo. Eso me tiene que dar ¿cuánto? 180, ¿sí o no? Tú sabes que 90 y 90 hacen 180 y con este otro 180 se va a simplificar. Ya, ahora sí, menos 2x menos x sería menos 3x. Voy a poner aquí menos 3x medios. Y este más 90 pasa con menos 90 al otro lado. Así me quedaría. Listo. Se puede cambiar de signo a todos, ¿no? Para cambiar ese signo negativo. O sea, aquí sería 3x más 3x medios es igual a 90. Hasta ahí se entendió, jóvenes. Ahora díganme. He aplicado el teorema y un poquito de simplificado. Ya, ahora sí, una pregunta. ¿Por cuánto multiplico a todo? Sácale el mínimo a los denominadores y ¿por cuánto multiplicamos? Por 2, ¿sí o no? ¿Y por 2 cuánto sería esto? 6x. Por 2, si lo multiplico aquí por 2 se va a simplificar, ¿sí o no? Y me quedaría solamente 3x, ¿sí o no? Y si lo multiplico por 2 aquí, 180, ¿sí o no? Ya, acá hay 9x. Es igual a 180 y ya salió. Por lo tanto, el X en este caso sería 20, la B de Black Sabbath. ¿Han escuchado Black Sabbath? A la D, ¿no? La D, la D de... La D de Durán, Durán, ahí está, la D de dinosaurio, ahí está, la D de The Doors, Dire Streets, ahí está, Camino de Vida, Walk of Life, o si no, Money for Nothing. Su madre, qué buenas canciones nos han regalado. A ver, siguiente ejercicio. Tienen que volverse rockeros jóvenes. Son joyas de joyas. Esa música vale oro. Ya. Listo, listo. Siguiente problemita. Número 9. Profe, mucha letra, me desanima las letras. Tienes que estar acostumbrado, ¿sí o no? También hay problemas de la música con letras. A ver, el problema dice lo siguiente. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A excede, el ángulo A excede a la medida del ángulo C en 28. Entonces vamos a dibujar aquí un triángulo. Ya, aquí está el triangulito. A, B, C. ¿Qué significa esto? Que el ángulo A es mayor al ángulo C en cuánto, porque hay que saber interpretar eso, en 28. O sea, si el ángulo C valdría alfa, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Alfa más cuánto, porque dice que lo excede. Alfa más 28, correcto. Luego se traza CM perpendicular a la prolongación de la bisectriz interior BN. Bisectriz interior. Ya, aquí está la bisectriz interior BN. Como es una bisectriz, estos ángulos son iguales. Ahora yo les hago una pregunta. Escúchenme, 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 escuchen. En este triángulo sabemos que esto vale alfa más 28. Sabemos que esto vale alfa. ¿Cuánto sería el tercer ángulo? Recuerda que tienen que sumar 180. Tiene que llegar a 180. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto, cuánto? 100. 52, 152. Ya. ¿Y cuántas alfas le restamos? Menos 2 alfas. Menos 2 alfa. Ahí. Si sumamos todo, me va a dar 180. No va a cumplir el teorema. Ahora, si ya sé que todo esto vale 152 menos 2 alfa, cada ángulo, como son iguales, cada ángulo, ¿cuánto sería? 76, pero 76 menos ¿cuánto? Correcto, 76 menos alfa, 76 menos alfa. Ya vamos a seguir interpretando. Luego se traza CM perpendicular a la prolongación de esta bisectriz. O sea, hay que prolongar esta bisectriz. Así dice, no, no me estoy inventando nada. La prolongación de la bisectriz interior. Y hay que trazar CM perpendicular. Si dice CM perpendicular, ¿qué ángulo forma cuando dice perpendicular? ¿Qué ángulo cuando me habla de perpendicular? Forma 90, correcto. Ya listo, jóvenes. Tú sabes por teorema. Ah, y me pide calcular el ángulo ACM. ACM, o sea, este ángulo de acá. Listo, jóvenes. Pregunta seria. ¿Cuánto vale este ángulo externo? Recuerda que sería la suma de estos dos.
¿Cuánto sería el externo? Suma, se elimina y me da ¿cuánto? 76, correcto. Entonces, este ángulo de acá vale 76. Ahora, en un triángulo rectángulo, jóvenes, en un triángulo rectángulo, si ya sé que esto vale 76 y esto vale X, ¿cuánto tienen que sumar estos dos ángulos? ¿Cuánto deben sumar? 90, ¿sí o no? O sea, mi ecuación sería 76 más X es igual a 90. ¿Y cuánto sería el X? 14 graditos hexadesimales. Buscas en tus claves y le marcas la alternativa B. Ahora sí salió la B de Bon Jovi, la B de Beatles, la B de Blondie, la B la B de Black Sabbath. Ahí está. La B de Veneca. La B de Veneca, pues está buena esa. Luego te van a pepear, te van a robar tus cosas, flaco. Ten cuidado. Luego trae al primo, al tío. Ya listo, jóvenes. A ver, siguiente y último problema. Con esto ya me despido y dejo una tareita para que lo avances. Cuando no te salgan los problemas, me avisas, me escribes. Estoy atendiendo, no es que me estén negando, no me han escrito varios chicos en el WhatsApp, les he atendido a toditos. Del gráfico calcule X. Ya, una pregunta, jóvenes. Con respecto al triángulo ABC, yo les hago la pregunta. Esto viene a ser una bisectriz interior o exterior. Hablen con respecto a ABC. Bisectriz interior. ¿Y esto? Bisectriz exterior. Cuando se cortaba una bisectriz interior, voy a prolongar, cuando se cortaba una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ¿cómo se llama el punto notable? Excentro. Excentro. Vamos a buscar esa teoría, ¿no? ¿Dónde está? Bisectriz interior y bisectriz exterior. Ah, ya está. Perfecto. Listo. ¿Ves? Y por teorema, el ángulo que está en el excentro es la mitad. O sea, este ángulo sería la mitad. ¿Cuánto sería la mitad? Díctame. X. Correcto. La mitad de 2x es X. Estoy aplicando este teorema, ¿sí o no? Ya, ahora, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Díctame. Opuesto. 3x, correcto. Y este de acá. Ya, lo demás es historia, jóvenes. Ya te salió ya. ¿Cuánto tienen que sumar? 180. O sea, sería 3, 5, 6x. 6x es igual a 180. ¿Cuánto? 30 graditos. 30, 30, 30. O sea, la D de Daddy Yankee, ¿sí o no? La D de Daddy. Lo hemos malogrado. Oye, por cierto, han estafado, ¿no? Tenían que ser, pues, los han estafado fácil, fácil. Una chica de 18 años, 1 millón, 2 millones de soles, jóvenes. 2 millones. Tenían que ser fanáticos de Daddy Yankee, ¿sí o no? Fácil, los han engañado. Listo, jóvenes. Pi, 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 pi. Ahora sí me despido. Muchas gracias. Voy a dejar tarea, jóvenes, tarea del problema 16 al 25. Ya, si no sale, me escribes a este número. Capaz está mal las claves, ¿no? Pero me dices que eres espartano. Si no, te voy a avisar. Y no te olvides que cuando te ayude, mándame, pero aunque sea un gracias, ¿no? Suficiente, un gracias. Porque con eso me motivas a seguir ayudando. Pues. Algunos piensan que soy un humano. Les mando la foto de la resolución, me vistean, ni gracias me dicen. Entonces, siempre les digan, ¿no? Gracias, profesor, muchas gracias. Con eso me motivas a que yo siga resolviendo problemitas, ¿sí o no? Nada más, así es un agradecimiento, nada más. Listo, chicos, ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Me he puesto al día porque si no, pues sería injusto que termine 8 en punto cuando el profe entró 10 minutos después. Hasta luego. Hasta luego, Adrián. Hasta luego, Alexandro, Ana Gabriela. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Ángela. Chao, Marioi. Chao, Belén, Blanca, Christopher, Chris, Galeshka, Danitza, Darwin, Fernanda, Giovanna. Hagan su tarea. Hans, Jesús, Jordi, Joaida, Justin, Line,
Lisette, Lucy, Luigi, Luis, Marco, Mariori, Oscar, Roxana, Kevin. Hasta luego, chicos. Chau, chau, chau. Buenas noches y vayan a cenar. Chao, Oscar. Chao, Luigi. Chao, Alexandro. Chao, Angela. Chao, Ana Gabriela. Chao, Justin. Listo, chicos. Ya podemos retirarnos. Vayan en paz. Chao, Fernanda. Voy a detener la grabación y cerramos la sesión para todos. Buenas noches.